Porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza. Por tanto caerán entre los que caigan, cuando los castigue. Caerá, dice Jehová. El verso 16 es la clave de lo que voy a compartirles ahora. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron: no andaremos. Esto es lo que vamos a compartir. ¿Cree que esta palabra le va a bendecir ahora? Levante su Biblia. Dígalo conmigo. Señor, mi Dios, esta Biblia es tu palabra revelada a los hombres. Por ella te conocí. Ahora soy salvo. Soy nueva criatura. Mi vida ha cambiado y aún sigue cambiando. Cuando comparto tu palabra con otras personas, ellos, igual que yo, también pueden cambiar. Te doy gracias, Señor, por tu palabra poderosa, infalible y sin error. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a hablar de la dureza del corazón humano para responder a lo que Dios pide. Vamos a hacer un alto en el camino para reflexionar y les voy a motivar, a exhortar a tomar decisiones firmes. El profeta Jeremías dijo: paraos en los caminos y mirad, mirad, preguntad. ¿Cuál? Por las sendas antiguas. ¿Cuál sea el buen camino? Y andad por él. Esto les va a traer descanso en el alma. ¿Cuántos de ustedes alguna vez no han sabido dónde están? ¿Les ha pasado alguna vez que no saben dónde están? Y preguntan, ¿verdad? Ahora, cuando usted busca una dirección, pues el Google Maps se lo dice, pero antes no era así. Tenía que preguntar, ¿dónde queda la calle tal? ¿Dónde está a donde usted iba? Cuando yo era niño, quizá tenía 7 años, y mi hermano mayor, 9, vivíamos en un lugar muy apartado, rodeado de montañas, allá en mi país, Guatemala. Y mi padre se iba a trabajar, ya nuestra madre estaba con el Señor, y vivíamos solos con él, y él se iba a trabajar muy temprano, a las 6 de la mañana, y regresaba hasta las 6 de la tarde. Teníamos todo el día para aventurar. Pero ¿aventurar dónde? No era una ciudad grande. Lo único que había para aventurar era mar, ríos y montañas. Bueno, salíamos a aventurar. Y en una ocasión nos adentramos en la selva. Y pasaron las horas y dando vueltas y no sabíamos cómo regresar a casa. Entre la maleza, porque había trillos de los animales, de las bestias tal vez, o de alguien que había pasado por ahí. Y pasa el tiempo, el calor insoportable, la sed nos atormentaba. Y mi hermano, como era muy, muy, muy inteligente, creo que lo es todavía, cortaba unas cañas. No eran cañas de azúcar, eran unas cañas verdes, jugosas, y las masticábamos para calmar la sed. Y no hallábamos cómo regresar a casa.
Pero en el caminar, allá a la distancia, yo vi un árbol seco que estaba en dirección a la casa donde vivíamos. Era un árbol seco muy, muy alto. Y era muy característico porque solo ese árbol estaba seco y sobresalía sobre todos y tenía una figura muy especial. Y entonces de repente yo vi el árbol y le dije, mira, allá está el árbol seco. Y esa fue la dirección que tomamos para regresar a casa. Bueno, les estoy diciendo esto porque todos alguna vez hemos estado extraviados. Pero eso es físicamente, pero espiritualmente. Todos alguna vez estuvimos extraviados. Y hay mucha gente extraviada ahora que aunque haya un camino, no lo conoce. Por eso la exhortación del profeta es, paraos, párese, deténgase. Y entonces, esto significa hacer un alto, reflexionar, pensar, ¿dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué hay alrededor de mí? ¿En qué estoy metido? ¿De dónde tengo que salir? Reflexionar. Y es lo que mucha gente no hace porque solo vive la vida, como dijo aquel, la vida loca. La vida por vivirla. Y algunos dicen, a mí no me digan nada, a mí déjenme vivir como estoy. Pero todo el mundo, cada persona necesita un tiempo de reflexión para ubicarse dónde está parado y hacia dónde tiene que ir. Entonces eso también significa poner un punto de llegada hacia dónde quiero ir. Y espiritualmente hablando, solo hay dos puntos de llegada. El cielo con el Señor o el infierno. Sé que la palabra infierno ahora a muchos les ponen la carne de gallina y si los predicadores no hablen de eso porque aterroriza a la gente. Bueno, la Biblia lo dice y si la Biblia lo dice, tenemos que estar muy claros en ello. No tenemos que sacarle a la Biblia solo lo que te dice que te va a bendecir, que te va a llenar, que te va a dar paz, que te va a... Todo eso está bien, es cierto, pero también es cierto lo otro, los términos en el que el Señor te va a bendecir. Entonces, pero también cuando se va a tomar un camino, hay que prepararse para soportar la fatiga. ¿Por qué? Porque hay caminos que cansan. Y el correr es largo, el caminar es largo. Y hay obstáculos en el caminar. Entonces, hay que tener el temple para aguantar la fatiga. Por eso la exhortación aquí del profeta es mirar, preguntar por las sendas antiguas. Y uno dice, ¿a quién preguntar? ¿A quién le pregunto? Bueno, de seguro que en las encrucijadas, en los cruceros de los caminos, alguien transita por ahí y algunos tendrán que decir, estoy desorientado. Y posiblemente le van a decir, yo estoy más perdido que tú. Bueno, pero no falta un conocedor de las rutas. Alguien que te pueda marcar el camino viejo. Ese camino viejo posiblemente luzca abandonado, obsoleto, difícil de transitar por él. Pero el camino correcto no lo vamos a encontrar en la boca de la gente. Aunque los predicadores hablamos de ello, por supuesto.
lo vamos a encontrar en la palabra de Dios. Este es el camino. Y aquí están las directrices. Este es el mapa para llegar al destino final que podemos escoger. Pero oiga esto. Les estoy diciendo que a veces el camino antiguo, la senda antigua, puede parecer abandonada, difícil de transitar por ella. ¿Sabe cómo lo dijo Jesús? Jesús dijo, estrecho es el camino que lleva a la vida eterna. Y ancho es el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que van por él. Ahí está en Mateo 7, 13 y 14. Usted lo puede ver en su Biblia, pero no lo mire ahorita. Yo se lo dije ya. Entonces, la tercera cosa que hay que hacer es, primero, detenerse en el camino, hacer un alto, reflexionar, mirar y preguntar. ¿A quién preguntar? Pues no le va a preguntar al brujo, no le va a preguntar al cantinero, va a buscar en la palabra de Dios. Y tercero, tomar una decisión. Este es el camino por el que debo caminar. Tomar una decisión, eso es importante. Y hay un contraste entre las sendas antiguas y las sendas actuales. Definitivamente que son muy diferentes. ¿Por qué preguntar por las sendas antiguas? ¿Acaso lo moderno no es mejor, no es bueno? Es lo que la gente dice. Mucha gente dice, no, pues eso era de los tiempos antiguos, de los abuelos que eran ignorantes. La palabra de Dios es lo más antiguo que hay. Y es lo más verdadero, lo más sólido, lo más firme, lo permanente, lo que nunca pierde actualidad. Usted oye las noticias del día, la Biblia está más al día que los noticieros. Entonces, las nuevas sendas que el mundo ofrece hoy son sustitutos humanos de la verdad. Suplantan teorías y inventos, planteamientos, pensamientos, filosofías por la palabra de Dios. La suplantan. Pero ¿qué dice la palabra? ¿Qué dice la Biblia? El apóstol Pablo dice a los Gálatas, estamos estudiando los martes los Gálatas, los miércoles la carta de los Gálatas, que si un ángel del cielo viene y te predica un evangelio diferente que el que está en la Biblia, es maldición. No lo oigas. Yo les explicaba, no sé, no lo recuerdo si se lo expliqué a ustedes. Hay tanto engaño ahora. Hay tanta filosofía y hay tanta corriente religiosa equivocada. Y nosotros vemos los que, mire, cuando el líder y el centro de una religión es un hombre o una mujer, no es palabra de Dios. Pueden usar la Biblia y tienen a veces muy buen consejo, pero su fundamento está torcido porque ninguno puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es, ¿quién es? Cristo, dígalo. Ninguno puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Cristo. Entonces, que no te vengan con el fundamento de Russell, que no te vengan con el fundamento de José Smith, que no te vengan con el fundamento de fulano de tal. El fundamento es Cristo. Bueno, preguntad por las sendas antiguas, encontrad el camino y quédate ahí, camina por él, cueste lo que cueste. Aún cuando sea difícil caminar por allí, pues allí es. Que se lastiman los pies,
que se gastan las suelas de las sandalias, que vas a aguantar sed, que hay cuestas, sí, pero ese es el camino. Por eso Jesús dijo, estrecho es el camino que conduce a la vida eterna. Entonces, ¿cuáles son las sendas antiguas? Bueno, tenemos los ejemplos bíblicos. Desde Génesis está Abel. Abel, que escogió adorar a Dios, servir a Dios y temer a Dios. Pero podemos encontrarnos después con un Abraham, con un Jacob, con un Moisés. Bueno, con los apóstoles y los grandes evangelistas. Porque la palabra de Dios dice, lámpara es a mis pies tu palabra y luz en mi camino. De manera que no vas por un camino oscuro donde no haya luz para ver. El mundo te puede ofrecer caminos oscuros, aunque sean autopistas de 6 carriles o más. Pero al final es camino de muerte. Pero el camino que el Señor nos ofrece puede ser dificultoso caminar. Pero la exhortación es, caminad por él, encontrad las sendas antiguas, caminad por ellas. Y el resultado que va a ser, descanso para vuestras almas. No va a haber confusión, no va a haber conflicto, no va a haber estrés, va a haber descanso para vuestras almas. Entonces, ¿cómo vamos a encontrar las sendas antiguas? Pues ya les dije este pasaje bíblico. Este pasaje, pues no es el favorito de muchos predicadores, porque es confrontativo y le dice a la gente las cosas que a veces no les gusta oír. Porque a la gente le gusta que le endulcen el oído, que le digan cosas bonitas, que todo está bonito, que todo está bien, que te va de maravilla, que Dios te bendice y que cada vez que lo necesitas le clamas y Él te va a responder. No importa cómo vivas, no. Sí importa cómo vivas. Porque Dios responde a las oraciones del justo. Miren, las Escrituras dicen, el apóstol Pablo le dice a Pablo en 2 de Timoteo 3:16, ese texto, apréndaselo de memoria. 2 de Timoteo 3:16. En la Biblia hay muchos 3:16 que debe memorizar. A ver, ¿sabe usted algún 3:16 de memoria? Juan 3:16. Bueno, 2 Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos, para enseñar la verdad, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Y cuál es el objetivo final? Que el hombre de Dios sea perfeccionado. Entonces, allí tenemos, la escritura es la clave. ¿Qué encontramos en las escrituras? Encontramos que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Encontramos que el sacrificio de Cristo en la cruz es suficiente para perdón de nuestros pecados. Encontramos que sin cruz, sin muerte y sin resurrección, nosotros estaríamos perdidos. Como están perdidos todos los que pueden practicar cualquier religión. Porque uno es el camino, Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por Él. Entonces, las sendas antiguas, ¿qué son? A partir de que aceptamos a Cristo Jesús como Señor y Salvador, como quien llevó nuestras culpas en la cruz, quien murió en lugar nuestro, porque la paga del pecado es muerte, y sin Cristo hay muerte, la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro.
Él es el Señor nuestro. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer con ese conocimiento? Primero tenemos que caminar en obediencia. Ese es el gran problema. ¿A cuántos cuando eran niños les costó obedecer? Yo creo que a la mayoría. Pero ¿a cuántos niños en Cristo les cuesta obedecer? Yo creo que ese es el problema. Obediencia, eso es importante. Algunos son obligados a obedecer. Por ejemplo, el que transgrede la ley lo obliga a obedecer, ¿verdad? Pero nosotros no estamos bajo ley, estamos bajo la gracia de Cristo. Y nuestra respuesta de obediencia es por la gracia de Cristo. Entonces, mire, ¿qué dice el Salmo 119? El verso 1 dice, dichosos los que van por camino perfecto, los que andan conforme a la ley del Señor. Camino perfecto. ¿Cuál es? El camino del Señor. Perfecto es el camino. No hay error en él, no hay riesgo, no hay peligro, hay seguridad, hay paz, hay bendición. Hay un final de paz, un final dichoso. Obediencia. Entonces la obediencia es clave. ¿Estamos dispuestos a obedecer? El mundo que no conoce al Señor, pues no obedece. Está perdido, es lo que dice aquí. Aquella generación a la que el profeta le habló, estaban con un corazón endurecido. Tenían profeta, pero paralelo al profeta de Dios, había muchos otros profetas que les profetizaban cosas bonitas. Y al rey le gustaba oír las cosas bonitas. ¿Y sabe qué pasó con las cosas bonitas? Que vino la invasión del extranjero, los capturó y se los llevó. Pero el mensaje era bonito. No, aquí vamos a tener victoria, aquí nos va a ir bien. Profetas falsos. Pero el profeta verdadero, ¿saben qué hacía el profeta verdadero? Lo condenaban, lo azotaban, lo metían en un pozo ciego, lo metían en... Y por último lo desterraron. Por decir la verdad. Bueno, ese es el riesgo de decir la verdad. ¿Qué más les puedo decir aquí? Estamos ya claros, es importante la obediencia. Bueno, tenemos que reconocer la perfección de Dios. Dios es perfecto. El mundo le atribuye imperfecciones a Dios cuando dice que es injusto, cuando dice que no ama, cuando dice que sí, bueno, hasta dice que no existe. Pero ¿sabe qué dice? ¿Qué dice? Tenemos que tener la seguridad y la confianza en Él. En Proverbios, capítulo 3, versos 5 y 6 dice, confía en el Señor de todo tu corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en tus caminos y Él allanará tus sendas. Él allanará tus sendas. Reconócelo en tus caminos. ¿Quién va contigo en el camino? En el camino ancho no va Él. En el camino estrecho, allí sí va Él. Y va contigo y te guardará y te llevará y te conducirá hasta que llegues al final. Eso es importante. Entonces tenemos las sendas antiguas, obediencia, reconocimiento de la perfección de Dios. Dios es justo, Dios es perfecto, Dios es amor. Eso es lo que recibimos de Dios en Cristo Jesús. ¿Qué más? Integridad. De parte nuestra, integridad. En Proverbios 31 dice, no envidies a los violentos, ni optes por andar en sus caminos. Ellos tienen sus propios caminos. Porque el Señor aborrece al perverso.
pero al íntegro le brinda su amistad. ¿Queremos ser amigos de Dios? Caminar en integridad. ¿Y qué es ser íntegro? Es ser de una pieza, ser completo, estar entero, no fraccionado. ¿Qué es una persona fraccionada? Es el que piensa hoy una cosa, mañana piensa otra, el que dice que tal vez sí, pero que a lo mejor no. Ser íntegro es, mi fe está puesta en Jesucristo. Dios es perfecto, necesito obedecerle. Eso es integridad, integridad de nuestra vida. Tenemos que caminar en integridad todo el tiempo. Bueno, aquella generación, como ya les dije, endureció el corazón y no quiso ir. Y dice, mire, dice, preguntad cuál sea el buen camino y andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron, no nos interesa, no es asunto nuestro, tenemos nuestros propios caminos. Ese es el problema, tener sus propios caminos. Dios habla de diferentes maneras. Miren, acabamos de pasar la pandemia. No digo que la pandemia haya sido enviada por Dios. Algunos dicen eso, como un juicio de Dios. Pero lo que sí es cierto es que era una ocasión para buscar al Señor y refugiarse en Él. ¿Era? ¿Sí era una ocasión para depender de Él? Bueno, pero ¿qué es lo que ha pasado con esa pandemia? En el mundo, ¿qué es lo que ha pasado? Mire, han aumentado las divisiones, los desacuerdos, el odio se ha incrementado por cualquier razón. El derramamiento de sangre es cosa de cada día. Si usted se pregunta dónde fue o qué pasó, ya, todos los días. La policía mata, los bandidos matan, los violentos matan, los locos matan, los endemoniados matan. Por todos lados, derramamiento de sangre. Es resultado. Antes de la pandemia no había eso. Siempre ha habido crimen, por supuesto, siempre ha habido violencia. Pero ha habido un aumento, un desarrollo que no se había visto antes. Me impresionó que el otro día estaba oyendo unas declaraciones del jefe de la policía aquí en San Antonio y dice, esto nunca había pasado aquí. Él mismo, esto nunca había pasado aquí. El mismo jefe de la policía lo dice. Bueno, los divorcios han aumentado. Después de la pandemia, ¿cuántas parejas les cansó estar juntos? Les cansó mirarse la cara todo el día. Les cansó comer juntos en la mesa. Les cansó, ¿verdad? No, ya no te aguanto. Mejor te vas por tu lado. Divorcios, muchos divorcios. La depresión. ¿Cuánta depresión hay? Y los psicólogos trabajando ahí. ¿Cuál es el remedio para la depresión? Buscar a Dios. Él te cura todas las depresiones. ¿Sí? Pero la gente busca que la psicología, que haga esto, que haga lo otro, que váyase para allá, que vaya a la playa, que haga siembre macetas, que... Bueno, tanto, ¿verdad? Depresión. ¿Y cuánto suicidio? Es increíble la cantidad de suicidios que hay entre los adolescentes, más que entre los adultos. Porque como que al pasar la pandemia salieron de una burbuja, salieron desorientados, ¿sabes? Iban a la escuela y no dan una porque no están capacitados, porque lo que recibieron a través de la internet no es igual que la enseñanza del maestro. Se deprimen. Bueno, entonces los suicidios se han convertido en un problema social.
¿Por qué? Porque el hombre busca soluciones humanas a sus problemas, pero niega la intervención de Dios, niega la dependencia de Dios, busca consejo y busca dirección donde no está, lo busca fuera de las Escrituras. Pero yo quiero decirles hoy, las sendas antiguas están marcadas en las Escrituras. Y si nosotros caminamos por las sendas antiguas, bueno, lo moderno está bien para muchas cosas. Es moderna la tecnología, aprovéchela. Es moderna la ciencia médica, aprovéchela. Pero la conducta, los pensamientos y la vida íntima de relación con Dios es solamente por las sendas antiguas. Porque el Señor lo estableció así desde el principio. Y no va a haber filosofía, no va a haber pensador, no va a haber planteamiento humano que sustituya los principios de la palabra de Dios. Así te digan cosas bonitas. Las sendas antiguas son las que marcan el camino, son por las cuales debemos vivir cada día para tener victoria. En Hebreos capítulo 3, versos 12 al 13 dice esto: mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros de corazón malo, de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. El pecado es engañoso. Te lo presenta dulce, te lo presenta bonito, te lo presenta... Pero lo que es pecado es pecado. Y los hombres no podemos decir que no es pecado lo que Dios dice que es pecado. Aunque la sociedad hoy diga que no es pecado. Hoy se ha bajado tanto los estándares de la fe cristiana y de la vida cristiana consagrada al Señor, que dicen, no, pues si todo el mundo lo hace, yo también lo hago. No es pecado. No es pecado esto, no es pecado aquello, no es pecado, no es pecado. Bueno, ¿quién dice que no es pecado? La Biblia no lo dice. La Biblia dice pecado, lo que es pecado y lo que es permitido es permitido. Entonces, ¿qué podemos aprender de estas enseñanzas ahora? Primero, la importancia de estar vigilantes y alertas en cada momento, visualizando en las encrucijadas de los caminos que hay. ¿Cuál es el camino del mundo? ¿Cuál es el camino de Dios? ¿A quién le preguntamos? A las Escrituras. Preguntémosle a la palabra de Dios, porque ella es lámpara a nuestros pies para no perdernos en el camino. Entonces, yo enfatizo hoy la necesidad de conocer las Escrituras y de tener una relación personal con Dios a través de la persona de Jesucristo. ¿A cuántos les gusta leer la Biblia? No, ni me levanten la mano, no me la levanten. Hermano, es importante leer la Biblia. No, yo leo el horóscopo, no, yo leo. Lea su Biblia. Mire, hoy hasta en los teléfonos le ponen el verso del día. Léalo. Está la Biblia y ahí le ponen el versículo del día. Léalo. Pero no se quede solo con ese versículo. Lea todo el capítulo, pero abra su Biblia. Conozca la Biblia, porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, ¿qué importancia tiene? La importancia de permanecer en el camino, de estar vigilante, de conocer las Escrituras, de buscar el consejo y la guía de líderes espirituales que tengan la sabiduría de Dios,
no que tengan intereses particulares. Porque hay muchos líderes que tienen intereses personales particulares. No, usted busque consejo en alguien que le va a dar un consejo escritural por amor, no por interés. Cuando un líder, cuando un maestro, cuando alguien tiene interés en su persona, es un egoísta. El interés del maestro, el interés del consejero debe ser la persona que necesita el consejo de la palabra de Dios. Cuando nos movemos en ese punto, vamos bien. Entonces, es importante hoy que los predicadores, y yo exhorto a los predicadores para que aprovechemos el tiempo para edificar a la iglesia. ¿Por qué? Porque los creyentes van a ser fortalecidos en su fe y van a aprender a discernir entre lo verdadero y lo falso, entre el camino correcto y el camino del mundo. Es tiempo de reflexión, es tiempo de pararse, es tiempo de preguntar. Y yo les exhorto hoy. ¿Cuántos alguna vez han hecho un alto en el camino? En el camino de la vida. Este es su momento. Aún su vida cristiana es tiempo de examinarla. ¿Por qué? Porque yo soy cristiano, voy a la iglesia, no, si ahí adoro, no, si ofrendo, no, si doy mis diezmos, no, si... Hermano, no se trata de eso, se trata de una entrega personal y de una obediencia a caminar por los caminos que Dios ha establecido. Caminar en obediencia, caminar en santidad, porque Cristo Jesús viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Y si hoy estamos arrugados y manchados, es tiempo de limpiar. ¿Qué nos limpia? La sangre de Cristo Jesús nos limpia de todo pecado. Póngase de pie, vamos a darle gracias al Señor.